Hola jóvenes, en este video vamos a revisar un poquito más acerca de el análisis de Marshall en la industria y sobre los supuestos relativos a el tiempo en el análisis de Marshall y el concepto de ceteris paribus. Bueno, para Marshall, él habla del tiempo en este sentido. El tiempo en términos económicos, ¿cómo podemos distinguir del corto y del largo plazo? Tiene que ver con cómo se mueven, digamos, la flexibilidad de los factores de la producción. Entonces, para Marshall, si suponemos una forma de relación de los factores de la producción, en el corto plazo, Marshall asume que bajo ciertas circunstancias podemos asumir que el capital, y lo voy a poner con K grande, es fijo, ¿no? Y esto obedece al sentido de que cuando un empresario un proyecto, en un proyecto se invierte y se compran bienes de capital, una vez que se adquieren estos bienes de capital, ese capital se va a mantener ahí fijo durante cierto tiempo, hasta que sea, digamos, su periodo de renovación. Una vez que yo ya gasté, por ejemplo, no sé, 10,000 pesos en una máquina para hacer tortillas, entonces esa máquina ahí la voy a tener durante cierto tiempo, hasta que sea el tiempo de renovarla. Y ese capital fijo, pues rinde cierto rendimiento para los trabajadores. Entonces, y aquí podemos hablar de ciertas cuestiones de la tecnología. Bueno, y entonces el concepto de ceteris paribus implica en Marshall que bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, que el capital es fijo, eso es lo que implica ceteris paribus, ¿no? Manteniendo todo lo demás constante, ciertas variables fijas, cómo podemos proceder al análisis en un cierto mercado, ¿no? Entonces, déjenme ver nada más, verificar que ceteris paribus está bien escrito, me parece que sí. Si no lo corregimos, sí, ceteris paribus está bien escrito. Entonces, implica manteniéndose todo lo demás constante. Esa es la definición de ceteris paribus. Y en el caso de una industria, ese ceteris paribus supone que el capital es fijo y que, por ejemplo, el precio de otros bienes que sean sustitutos del producto que se está realizando en esa determinada industria, pues va a mantenerse también fijo. Entonces, en general, este concepto de ceteris paribus es un inicio de un supuesto para hacer el análisis económico. Entonces, en el caso de la industria, lo que se supone de inicio es que el capital es fijo. Y cuando el capital es fijo, decimos que esto está caracterizando el corto plazo. Entonces, por analogía, cuando el capital varía, lo llamamos el largo plazo. O cuando todos los factores de la producción varían, se pueden modificar dentro del proceso productivo, sería el largo plazo. Entonces son conceptos importantes en el análisis económico y digamos, el que primero propuso fue Marshall, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esta cuestión de la tecnología y de la productividad, porque en el video anterior estuvimos platicando acerca de que Marshall, en este ejemplo del lago y de los barquitos y del pescado, había supuesto que existían rendimientos crecientes, ¿no? Entonces vamos a analizar qué son los rendimientos, primero los rendimientos decrecientes. Entonces, los rendimientos decrecientes
En el análisis clásico, digamos, estaban limitados al análisis de la tierra. Entonces, por ejemplo, en un cierto cuadrito de tierra, pues un trabajador, que vamos a poner el trabajador muy feliz, podría hacer su arado, arar su tierra y empezar a plantar las semillitas, ¿no? Entonces, en ese pedacito de tierra, pues no sé, iba a plantar, no sé, varias semillas, iba a tener cierto rendimiento. Supongamos que este rendimiento en este pedazo de tierra para ese trabajador era, digamos, de 10 toneladas de maíz. Y fíjense aquí cómo va a estar la cosa. Aquí no hay capital, digamos, lo que se está hablando de dos factores, que es la tierra y el trabajo, ¿no? ¿Cuál de ellos es fijo? Pues la tierra es fija. Ese pedazo de tierra no lo puedo hacer, no lo puedo incrementar, ¿sí? Ese está fijo, está dado, ¿no? Si yo me compro una parcela, pues mi parcela está dada y no puedo incrementarla, al menos de que compre otra. Pero si ya está todo parcelado y a mí me tocó cierta porción de tierra, pues no puedo moverla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo variar? El factor trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la productividad de este hombre con esa tierra? Pues sería de 10 toneladas por hombre. Porque esas 10 toneladas las produjo este campesino con ese pedazo de tierra. Ahora imagínense que meto otro campesino a que le ayude a producir en ese pedazo de tierra. A lo mejor ahora, en lugar de producir 10 toneladas, producen, por ejemplo, 18 toneladas. Entonces, como, como no se puede ya mover la tierra, bueno, este cuate le ayuda, es un poquito más eficiente la cosa y llegan a producir 18 toneladas. Sin embargo, la productividad, pues ahora va a ser 18 entre 2 y nos va a dar a 9 toneladas por hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Si bien las toneladas se incrementaron en 8, ¿sí? La productividad por hombre disminuyó de 10 a 9. Si yo metiera otra persona aquí a trabajar, ¿eh? Imagínense que la tonelada de la producción ahora aumentara a 25, por ejemplo. Entonces, con esos tres, ahora en lugar de producir 10 o 18, produzco 25. Y aumentó la producción en toneladas de maíz. Sin embargo, solamente me produjeron 7 toneladas más. Y la productividad, pues es 25 entre 3, que sería aproximadamente, sacamos aquí la calculadora, 25 entre 3 sería 8.33. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como yo ya no puedo aumentar el tamaño, la superficie cultivable de la tierra, y lo que porque es fija, y estoy variando el factor trabajo, estoy obteniendo cada vez un poco más de producción, pero la productividad del hombre ocupado va disminuyendo. En el primer caso era 10, en el segundo era 9 y en el tercero era 8.33. Entonces, estos son los llamados rendimientos decrecientes. Y son decrecientes, ¿por qué? Porque a medida que estoy incorporando una persona más a trabajar en ese pedazo de tierra, la productividad va cayendo. Y esto lo puedo medir fundamentalmente, por ejemplo, con una gráfica en donde aquí voy a poner Q, que sea la producción, y acá el número de trabajadores, y aquí voy a poner una curva de la función de producción que es el capital, digamos, ¿sí? La función de producción del capital.
Entonces aquí lo que estoy viendo es que el primer trabajador me da tanta productividad, que sería, por ejemplo, ese primer hombre que produce, produce 10 toneladas. ¿Sí? Entonces, si agrego al otro hombre, ese me va a ayudar a producir ya no 10, sino 18 toneladas. Aquí lo vamos a poner, 18 toneladas. El tercero me va a ayudar a producir 25 toneladas. ¿Sí? Ok. Entonces, 25. ¿Sí? Pero sabemos que lo que incorpora el nuevo trabajador solamente es este pedacito. Y acá también va a ser este pedacito. Entonces el primero me dio 10, que es de 0 a 10. Produjo, produjo 10 toneladas. El segundo solamente va a ser de 10 a 18, que van a ser 8. ¿Sí? Y el otro van a ser nada más de 18 a 25, 7. Entonces lo que está pasando es que va disminuyendo la productividad por hombre ocupado. Sin embargo, si estoy considerando contratar a un trabajador, yo le tengo que pagar a cada trabajador el mismo salario. Por ejemplo, imagínense que al primer trabajador le pago, por ejemplo, 2 toneladas de maíz, digamos. Entonces al otro le tengo que pagar también 2 toneladas de maíz y al tercero también le tendría que pagar 2 toneladas de maíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo midiera mi ingreso de cada trabajador, el primero me produjo 10 y le estoy pagando 2, entonces mi ingreso en términos de producto sería 8. El segundo me produjo 8 y le estoy pagando 2 y me está dando 6 de ganancia, ¿no? ¿Sí? Y el otro también me produjo 7 y le estoy pagando 2, me está dando 5 de ganancia. Entonces, como podrán observar, lo que está pasando es que el costo en términos relativos está incrementando. ¿Cómo lo veo? Pues tengo que dividir 2 entre 10. Este sería el costo del primer hombre. Y eso sería igual 2 entre 10. Aquí lo ponemos, es 0.2. ¿Sí? Entonces, 0.2. El primer trabajador en términos relativos me costó 0.2. Fíjense el segundo, 2 entre 8 va a ser igual a 0.25. 0.25. Y el tercero va a ser igual a 2 entre 7. Y es igual a 0.28. Entonces, como observan, el costo en términos relativos de la producción que cada uno agrega al producto final, pues está incrementando. Si yo siguiera contratando a los trabajadores, manteniéndose todo lo demás constante, pues ¿cómo sería la curva de costo? Si lo veo desde ese punto de vista, y acá estoy midiendo, por ejemplo, el costo, que sería ese costo relativo, costo marginal, podríamos verlo, o el costo marginal de la contratación, pues lo que vería es que esa curva de costo tendría una pendiente positiva. A medida que incremento el número de trabajadores, el costo va incrementando. ¿Sí? El costo va incrementando. Y ese es, digamos, el resultado de suponer que mis rendimientos son decrecientes, ¿sí? Dado que el factor tierra ya no lo puedo mover, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, yo voy a tener rendimientos decrecientes y costos crecientes, ¿sí? Costos debidos a la contratación del trabajador. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy hablando no del sector agrícola?
Y supongo, por ejemplo, una industria manufacturera, ¿sí? Ahí la cuestión cambia. La cuestión cambia porque digamos que el rendimiento de las máquinas, la tecnología, puede hacer que a medida que yo hago un cambio técnico, la tecnología me permita disminuir los costos. Entonces, bajo esas circunstancias, y ahí es donde Marshall, digamos, le da la vuelta un poquito al argumento neoclásico. Si suponemos, por ejemplo, que los rendimientos son crecientes, pues tendríamos una cosa así. Y eso implicaría que a medida que yo voy contratando, ¿sí?, el producto que me está dando cada trabajador va creciendo, ¿sí? O sea, aquí voy, empleo al primer trabajador, déjenme poner aquí, cambiar esta línea, sería el número de trabajadores, aquí la producción, entonces este es el primero, y esto me produce tanto, me da un rendimiento de tanto. Luego el segundo, ahí más o menos, me da este rendimiento, ¿no? Este me produce Q0, este me produce Q1, este me produce, por ejemplo, este Q2, el que sigue me va a producir Q3, ¿sí? Pero lo que se está viendo aquí es que el incremento, estos triangulitos de aquí, cada vez van haciendo más grandes. Entonces, cada vez que agrego un trabajador a la producción, me genera más producto de lo que me cuesta. Y si fuera ese el caso, pues los costos por trabajador estarían disminuyendo, ¿sí? Y entonces la curva de costos, a medida que empleo más y produzco más, van disminuyendo, ¿sí? Entonces, esto sería aquí la curva de costo del trabajador, ¿sí?, a medida que voy contratando más. Y entonces, la cuestión aquí es que si yo vendo más, gano más. Si suponemos, por ejemplo, que a un precio dado, pusiéramos el precio, por ejemplo, aquí, ¿sí?, yo tendría que contratar a tantos trabajadores para producir tanto, para que, por ejemplo, me sería rentable después de este punto de empleo de trabajador y de producción. Ya después de aquí mi precio sería mayor que mi costo. Y entonces a mí lo que me conviene es vender más. Y esta sería una situación que caracteriza, por ejemplo, en una industria. En una industria, por ejemplo, imagínense Bimbo, la empresa Bimbo. Las máquinas, aunque siendo fijas las inversiones que se realizan, en potencia pueden producir cierta cantidad de productos en el día, ¿sí? En potencia. Y eso no quiere decir que las empresas todos los días produzcan su máxima capacidad. No. ¿Qué es lo que pasa en términos normales? Las empresas trabajan a cierta capacidad porque todo depende de la demanda. Entonces, sería ilógico que yo produjera, imagínense que compré una máquina de tortillas y que las tortillas me pueden producir 2000 kilos de tortillas al día. Pero, por ejemplo, en mi pueblo donde voy a ponerme a vender, solamente me demandan 1000 kilos de tortillas. Entonces, obviamente no voy a producir los 2000 kilos de tortillas, porque si los produzco, no los voy a vender y se me va a echar a perder la tortilla. Entonces, lo lógico es que las máquinas siempre tengan una capacidad mayor a la que en un momento se necesita. ¿Por qué? Porque si no, imagínense que yo estoy en mi pueblo y estoy vendiendo las tortillas y nada más vendo 1000.
pero de repente al otro día me demandan 1500. Entonces, yo puedo utilizar esa capacidad excedente de la máquina para abastecer esta demanda. ¿Qué pasaría si no tuviera esa capacidad excedente? Pues no podría satisfacer esa demanda y eventualmente llevaría otra de tortillas que pudiera satisfacer y me estuviera comiendo el mercado. Entonces, lo que me conviene a mí siempre es tener una maquinaria o un capital fijo que me permita a mí, digamos, ser lo suficiente flexible para satisfacer las fluctuaciones de la demanda. Entonces, en general, Marshall plantea estos dos modelos, los rendimientos decrecientes, suponiendo, por ejemplo, trayéndose el supuesto clásico de que de la fertilidad de la tierra y pues, del carácter fijo de la tierra, ¿no? Pero también reconoce Marshall que en una industria los rendimientos crecientes pueden operar, dado el cambio técnico. Entonces, si suponemos rendimientos decrecientes, pues vamos a tener una productividad decreciente y una curva de costos creciente. Si suponemos rendimientos crecientes, vamos a tener productividad creciente y costos decrecientes. Claro que estos costos decrecientes y esta productividad creciente van a depender de qué tanto vendemos. Entonces, el problema de las empresas y de las industrias está relacionado más con la capacidad para vender más, ¿sí? De hecho, por eso existe el marketing. El marketing existe porque las empresas quieren vender más, no quieren vender menos, ¿no? Y esa sería la lógica. Por ejemplo, si hubiera una empresa o industria que tuviera rendimientos decrecientes, pues va a llegar un punto, como sería la gráfica, en que ya en la productividad que aporta el trabajador, pues ya es muy baja o incluso cero. Y eso implicaría que te cuesta más emplear al trabajador de lo que te rinde. Y entonces habría un límite para la contratación y también para la producción. Bueno, en términos generales puede haber ciertos límites para ciertas maquinarias, pero si yo estoy viendo que la demanda del mercado está creciendo, lo lógico es que yo tenga siempre máquinas que tengan una capacidad excedente, ¿sí? Para absorber ese cambio en la demanda. Bueno, el modelo neoclásico que se propone en la mayoría de las veces asume que en el corto plazo, aunque sea el capital, hay rendimientos decrecientes. Y esa es, digamos, la condición, el supuesto fundamental de la teoría neoclásica. Esta forma de los rendimientos decrecientes nunca la llegan a asumir. Nunca la llegan a asumir. Y lo que asumen siempre, entonces, con rendimientos decrecientes, una curva de costo marginal creciente, ¿no? Una curva de costo marginal, nada más que aquí lo vamos a cambiar, en lugar del trabajo le ponemos la producción. Entonces, lo que van a decir es que a medida que aumenta la producción, los costos incrementan, ¿no? Y eso no es necesariamente cierto cuando tenemos rendimientos crecientes. Lo que pasa es la situación inversa, ¿no? A medida que la producción aumenta, los costos marginales, los costos totales y los costos marginales van disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a las empresas? Tratar de colocar la mayor cantidad de bienes para disminuir sus costos. Y entonces el límite a la producción desde el punto de vista con rendimientos crecientes tiene que ser la demanda. En el caso de rendimientos decrecientes, el límite a la producción está en una cuestión técnica, ¿sí? O sea, de que las máquinas en esta idea, digamos, ya no dan más. Pero también lo ilógico es que un empresario contrate a trabajadores que cada vez le rinden menos, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los dos enfoques y nada más para que ustedes entiendan que la curva de oferta, cuando se suponen rendimientos decrecientes, pues tiene pendiente positiva. Y cuando se suponen rendimientos crecientes,
tiene pendiente negativa. Entonces, si se supone un precio fijo, por ejemplo, no tiene por qué subir el precio a medida que la producción aumenta. En el otro caso, tendría que aumentar el precio, porque si el precio, por ejemplo, está aquí y yo produzco cierta cantidad, que sería esta cantidad, y el precio no se puede mantener fijo si yo aumento la cantidad. Porque si yo aumento la cantidad y no muevo el precio, estaría produciendo con un costo superior, este sería el costo, que el precio que estoy fijando. Entonces, por esa razón es que en la teoría neoclásica la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque tiene un costo creciente que viene de suponer los rendimientos decrecientes. ¿Sí? Entonces, esto era lo que yo les quería expresar, nada más las diferencias de, digamos, de supuestos que podemos encontrar en la teoría marshalliana de la industria, ¿no? Y entonces, bueno, ya nada más para decir aquí que si bien se está, digamos, retomando este supuesto de los rendimientos decrecientes de la Tierra en el análisis de Marshall, también se está llevando este rendimiento decreciente a la tecnología y ya en los modelos neoclásicos. Entonces suponen que la tecnología o el capital tiene rendimientos decrecientes en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no puedo variar el capital. Yo puse una máquina y esa máquina no la puedo mover en el corto plazo. Sin embargo, no quiere decir que esa máquina en potencia me pueda producir mucho más de lo que se demanda. ¿Sí? En general, como les he comentado, las empresas van a comprar tecnología que les permite no solamente satisfacer la demanda actual, sino posibles incrementos de la demanda. Entonces es lógico suponer que voy a poner una máquina que me llega a la demanda que hoy tengo, ¿no? Tengo que comprar una máquina que sea lo suficientemente productiva para producir más de lo que me demandan hoy, ¿sí? Para que si cambia la demanda yo pueda producir más, ¿no? No tendría lógica hacerlo de otra forma. Bueno, entonces estas son las cuestiones que yo quería platicarles acerca de las curvas de oferta y demanda, y ya en el siguiente video veremos el concepto de equilibrio en el análisis de Marshall y en el concepto de equilibrio en el análisis de Van Rast. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería todo por hoy en este video. Y nos vemos en el siguiente. Bueno, nos vemos sin vernos en el siguiente. Saludos.